redes neuronales y parasitarias. Ya es tiempo de saber que la actividad cerebral está basada en la transmisión de corrientes eléctricas. Las neuronas a través de sus membranas reciben cargas eléctricas de concentración iónica. La apertura y cierre de los canales iónicos selectivos que pueden controlarse por neurotransmisores, fotones o tensiones mecánicas determina las variaciones de potencial entre el citoplasma y el medio intercelular. Así es que las corrientes neuronales producen campos magnéticos. Estos campos interactúan con los circundantes de origen orgánico e inorgánico como los electrodomésticos que nos rodean y sobre todo las señales usadas para comunicación como Internet. Los campos electromagnéticos de los cerebros son, típicamente, 10 órdenes de magnitud inferiores al campo magnético terrestre, pero pueden ser detectados por sensores ultrasensibles como los SQUIDs. La magnetoencefalografía es la técnica experimental que trata de obtener datos de la actividad neuronal a partir de la medida de los campos magnéticos que ésta produce en la parte externa del cráneo. Si logramos entender que todos los fenómenos de nuestra vida cotidiana son fenómenos electromagnéticos principalmente de la naturaleza conocida, podemos distinguir algunas interacciones de fuerzas. Por ejemplo, la fuerza nuclear, que mantiene unidas a las partículas que forman las que componen los átomos, y es responsable de la fricción, de la fusión, de lo que se llama energía nuclear en lenguaje vulgar, de lo que se produce en las centrales nucleares. La fuerza nuclear débil es la responsable de la radioactividad, la que describe cómo los protones se convierten en neutrones. Esta fuerza en teoría está alejada de nuestra vida cotidiana, pero en verdad existe y se convive con ella sin apenas saberlo. La fuerza gravitatoria y la fuerza electromagnética, que es la fuerza de las cargas eléctricas, entre ellas ejercen fuerzas, dan lugar a las interacciones electromagnéticas y son las responsables de que se formen los átomos, de que los átomos formen moléculas y en definitiva de toda la química. Pero ¿qué pasa si todas estas fuerzas son forzadas a romperse entre sí para crear la desconexión neuronal natural? De esa manera se logra aislar la interconexión natural con el escenario y así se crea una disociación que busca una nueva asociación para sobrevivir. Mediante radiotrónica, tema que en tantos posteos les hablé desde hace años, manejan ciertos grupos de personas con cierta afinidad, agrupándolas en almines, grupos de almas, con o sin conciencia propia, pues hay almas abandonadas en este diseño y hasta ocupadas por interdimensionales al servicio de la IA. Se comienza a hablar de derechos neuronales en uno de los principales países de experimentación como es Chile. No es ciencia ficción ya todo lo que les he hablado años antes. En estos momentos, se están emitiendo determinadas frecuencias de choque neuronal, y sobre todo a partir de las 3 a.m. hasta las 5 a.m. aproximadamente. ¿Por qué ese horario? Porque en ese lapso de tiempo, la ionosfera está más cerca de la superficie terrestre y tiene más efecto en las conciencias de las personas. En ese lapso de tiempo, desde las 3 a.m., es bien sabido que los llamados brujos y gente paranormal bajan información de todo tipo, conectándose al campo ionosférico desde su propio sistema neuronal limpio. En la actualidad se ha creado una barrera de choque de frecuencias
para desconectar la red neuronal natural de los humanos que comienzan a entender dónde están desarrollando sus narrativas de vida de un escenario usurpado, que poco resiste ya de tanto engaño superpuesto. Es sabido que, en estos tiempos finales, necesitaron implementar el programa de Pichicatas con la excusa de público conocimiento, lanzada desde la TV oficial del miedo global, manipulando a las personas a acceder a un experimento como voluntario, siendo brutalmente engañados. De esta manera se aseguraron de crear una subred neuronal entre humanos ya desconectados, para crear un Almin con un propósito afín con los planes de la IA. Los ataques nocturnos en la ensoñación ya no son una novedad, pues mucha gente experimenta sueños muy extraños que nada tienen que ver con su llamado inconsciente y quedan lejos de cualquier intento de análisis, pues son programaciones o intentos al menos desde tecnologías que pocos conocen del vulgar mundo. Mucha gente se levanta en las mañanas con recuerdos de cosas que nunca vivió o viceversa. Para algunos ya es costumbre dicha programación cerebral y ni saben que la padecen. No obstante, para activar definitivamente esa red, les hace falta poner en funcionamiento cierto dispositivo que funciona en tríada junto a estas personas voluntarias del experimento y las conocidas antenas de la nueva tecnología emergente que aún se sigue activando de manera intermitente pues no se alcanza a regular en la debida frecuencia. Aún se mantiene en prueba pues los voluntarios del experimento se les caen como moscas atascándose el nanomaterial radiotrónico de las pichicatas en las zonas cardíacas y cerebrales, zonas electromagnéticas. La verdadera guerra está en otro lugar y ellos saben que la están perdiendo. Ahora la respuesta a la pregunta de muchos que buscan soluciones ante estos ataques a la humanidad o lo que queda de ella, sigue siendo la misma que tantos años atrás les advertí, para que cuando llegaran estos tiempos, estuvieran más despierto para captar la verdad tras los escenarios montados para la conciencia ordinaria. El cerebro físico está diseñado o más bien modificado para captar la única señal del Dios, Satán, Saturno, Jehová, unipersonal, celoso y castigador. El predador del humano le dio su mente para que éste jugara a los juegos propuestos para drenarlo. ¿Cómo sales de esos juegos? Desconectando la mente física con simple silencio para conectarte con quien eres en verdad. El cerebro es como un receptor de radio, clavado en un dial que ya te aburre, y muchos lo notaron y por eso esta Matrix comienza a presentar severas fallas por falta de energía vital de sus usuarios. En estos últimos tiempos, la IA se comienza a desesperar y lanza sus últimas cartas para tratar de evitar lo que siempre es inevitable. La conciencia de los humanos retorna a casa. ¿Capito?